esto nos lleva a plantear cuáles son las condiciones de equilibrio estático, las condiciones que vamos a utilizar de ahora al final del año, en lo que se van a basar nuestros ejercicios o nuestros problemas. Cualquier sistema de fuerzas que esté ejerciéndose sobre un cuerpo, todas las fuerzas las podemos referir a los ejes cartesianos, X, X e Y. Entonces las fuerzas van a actuar, sea que tengan ángulo o no tengan ángulo, que sean, es decir, tengan ángulo de 90 o ángulo de 0, las fuerzas que consideramos que están sobre los ejes X e Y, o cualquiera de las fuerzas que tengan ángulo, se las puede descomponer, como ya vimos en el caso de las fuerzas concurrentes, en los ejes X e Y. Entonces, cualquiera de las fuerzas que esté afectando nuestro cuerpo, el considerado en este caso, todas estas fuerzas tienen que ser equilibradas. Toda la sumatoria de estas fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, si todas estas fuerzas, sumatoria de fuerzas, tiene que ser igual a 0, podemos plantear la siguiente condición de equilibrio. Todas las fuerzas que estén en Y tienen que ser igual a 0, tienen que anularse entre sí. Y todas las fuerzas que estén en X, exactamente lo mismo. Así que las primeras condiciones de equilibrio que vamos a tener es sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Así que todas estas sumatorias de fuerzas son las que estamos considerando dentro del plano cartesiano, dentro del cuerpo, las que pueden afectar el cuerpo. Pero también hemos aprendido que el cuerpo puede girar, que puede tener un momento. ¿Cuándo va a tener un momento el cuerpo? ¿Cuándo va a tener un giro? Cuando las fuerzas no están en el centro de gravedad. Por ejemplo, supongamos que tenemos una fuerza en la periferia del cuerpo. Una fuerza que lo esté empujando en este sentido. ¿Qué va a tender a hacer el cuerpo aquí? El cuerpo con esta fuerza va a tender a girar. Y aquí entramos en la tercera condición de equilibrio que debemos tener en cuenta. El cuerpo, para que esté quieto, tampoco puede girar. Para que esté en reposo, tampoco debería tener ese tipo de movimiento. Entonces, cuando vemos que se produce un momento, como es este giro, también debemos agregar una tercera condición de equilibrio. La sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. El cuerpo no puede moverse para ninguno de los dos costados. El cuerpo no puede moverse para arriba ni para abajo. Y el cuerpo tampoco puede girar, ni a derecha ni a izquierda, o en sentido horario o antihorario, como son los momentos. Entonces, vamos a tener un equilibrio en el eje X, vamos a tener un equilibrio en el eje Y y vamos a tener un equilibrio en el caso de los momentos. Momentos equilibrantes también existen. Entonces, estas tres son las condiciones de equilibrio en las cuales nos vamos a basar durante todo el año para lograr que nuestros cuerpos, que nuestras estructuras no tengan, podríamos decir, desplazamiento, no tengan movimiento. Estas tres son las condiciones de equilibrio que vamos a utilizar. Sumatoria de Fx tiene que ser igual a 0, o sea, las fuerzas que están en el eje X igual a 0. Las fuerzas que están en el eje Y también tienen que ser igual a 0.
y las fuerzas que están provocando un momento, o los momentos de las fuerzas, tienen que ser igual a 0.